no hay quizás palabras que podamos decir para esa exaltación a Dios. Vaya, es tanto lo que hay que decir que, ¿verdad?, es incomparable. Y en esa incomparabilidad, pues estamos viendo nosotros, hermanos, conociendo a Dios, ¿verdad? Y hemos estado, pues, en una serie de estudios de la manera que podemos conocer a Dios, es conociendo sus atributos, decíamos, ¿va? Y el día jueves, hermanos, empezamos con un atributo que es un atributo comunicable, ¿verdad? Y explicábamos por qué era comunicable ese atributo. Cuando hablamos de atributos comunicables o cualidades comunicables de Dios hacia el hombre, es porque los seres humanos pueden poseerla, ¿va? Esa cualidad, aunque limitada, como un don de Dios, decíamos, ¿va? Y eso nos da a nosotros, pues, esa facultad de poder conocer lo que es, en este caso, la sabiduría. Y vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios para que sea Él, pues, que dé la palabra, no mi boca, sino que Él, ¿verdad?, conforme a su gracia. Padre nuestro, grande Dios todopoderoso, exaltado sea usted, alabamos su nombre, bendecimos su nombre, sea usted glorificado, Padre, y en este momento reconocemos, Dios, que solo a usted podemos contemplar esa hermosura, esa grandeza, ese poder, y gracias, Dios, porque nos permite también alabarle, glorificarle, bendecir su nombre, y en esta mañana, pues, también damos gracias por su palabra, y le pedimos que nos dé ese entendimiento, esa capacidad para entender, comprender, dar a conocer su palabra y atesorarla y ponerla por obra, Padre. Así que gracias le damos por este tiempo y sea usted exaltado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Decíamos que estábamos en el atributo de sabiduría y vamos a hacer un repaso porque este tema lo hicimos en dos partes, ¿va? Lo que vimos el jueves lo vamos a hacer en forma de repaso y vamos a ver la segunda parte, ya a continuación de ello. Y decíamos que sabiduría, hermanos, la sabiduría era un atributo comunicable porque decíamos que es dado también conocer para el hombre. El hombre puede ser sabio, ¿va? Porque Dios se lo permite, se lo ha permitido, ¿verdad? Y por eso decíamos que era comunicable porque es un atributo que Dios comparte con el ser humano. Y mayormente con aquel que ha creído, esa sabiduría, hermanos, la ha dado a Dios de una forma especial, ¿verdad? Y de la manera, pues, a través del Espíritu Santo, decíamos que podemos contemplar esa sabiduría perfecta, a través del Espíritu Santo. También vimos en la primera parte el origen de la palabra sabiduría. Y decíamos que cuando se busca el origen de la palabra sabiduría, o cualquier palabra, estamos hablando de la parte etimológica de esa palabra, de dónde se origina, dónde nació, qué significaba y cómo ha ido teniendo evolución a través de los tiempos, en el lenguaje y a través de los tiempos, ¿verdad? A través de todos los idiomas también. Y veíamos también como resumen que la palabra sabiduría, primeramente del latín, se traduce como sapiencia y significa saborear, decíamos, significa discernir, significa tener juicio. También vimos la traducción del idioma griego, el griego en que fue escrita parte de la Biblia, y el griego se define con la palabra Sofía. Es un nombre propio de persona, imagínense, pero es el nombre original de la palabra sabiduría, y en griego se dice Sofía, y significa igual también. Significa sabiduría, significa entendimiento y significa aún más, significa habilidad, dice, para hacer las cosas. La traducción del hebreo, hermano, se traduce como Jokma, y Jokma también se traduce como del hebreo antiguo, ¿va? Y ya el hebreo actual, pues significa sabiduría práctica, dice, y reverencia delante de Dios. Este es el punto más importante, hermano. Esta traducción donde dice sabiduría práctica y reverencia delante de Dios. Esa es la mayor
composición de esta palabra, hermano, porque toda la sabiduría de Dios, hermano, es que nos lleva ¿a dónde? A tener reverencia, a tener temor de Dios. Por eso el versículo clave es, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces decíamos, ¿qué es sabiduría? Dábamos un concepto también en la primera parte, y dijimos que sabiduría es conocimiento, y conocimiento es saber. Entendimiento también es comprender. Y propósito es para el cual se usa la sabiduría. El propósito es la idea para qué se quiere la sabiduría, ¿verdad? Y esos son los conceptos que dábamos sobre ese concepto, así en forma general. También vimos por qué la sabiduría es comunicable, decíamos, ¿va? Porque los seres humanos la pueden poseerla, ¿verdad? Aunque limitada, como un don de Dios. Y vimos un pasaje ahí que Dios da esa palabra de sabiduría como un don a aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y puede ministrar a través de ese don, ¿verdad? Sabiduría del conocimiento de lo alto. También, ¿por qué la sabiduría, decíamos, es comunicable al ser humano? Porque la misma Biblia exhorta a buscarla y practicarla. ¿Bien? Estamos exhortados a buscarla, no solo, sino que a practicarla y a buscarla, dice. También vimos dos pasajes importantes ahí que tienen que ver en Proverbios y en Santiago. Como este es un repaso, estamos haciendo en forma rápida. Y vimos el concepto por qué hay que buscarla, porque dice, hay que pedirla, pues. Porque es bueno, hermano. Es bueno de parte de Dios pedir la sabiduría. ¿Por qué? Para poder vivir, para poder conducirnos, para poder llegar, para conocer a Dios más de cerca, ¿verdad? También decíamos que, ¿por qué es comunicable la sabiduría? Porque aunque Dios posee sabiduría infinita y perfecta, los humanos pueden reflejar ese atributo por medio de la obediencia y discernimiento espiritual. Entonces esa es la manera por qué la sabiduría, decíamos, es comunicable, ¿verdad? También decíamos que la sabiduría tiene características. Mire, esto de la sabiduría, hermano, es uno de los atributos más completos y complejos, y en la Biblia está llena de esta palabra, hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis es sabiduría, hermano. Recordemos que simplemente decir la palabra de Dios es sabiduría de Dios, hermano. Eso es la palabra de Dios completa, sabiduría de Dios. La sabiduría tiene características, y veíamos en Santiago 3:17 las múltiples características que tiene la sabiduría de lo alto. Y decíamos que en Santiago 3:17 una de las características es que primeramente es pura, miren, es pura, es perfecta, hermano. También decíamos que después dice es pacifica, da paz, la sabiduría, hermano. También decíamos que es amable, es cordial. También decíamos que es benigna, es buena, hermano, la sabiduría. Otra característica importante es que no tiene incertidumbre, o sea que es cierta, hermano, es cierta, ¿verdad? Es certeza. También dice que la misma sabiduría no tiene hipocresía, o sea que la sabiduría es sincera, hermano, es sincera, es verdad, en otras palabras, pues. También decíamos que otra característica la encontrábamos en Romanos 11:33, que dice que la sabiduría es profunda. Cuando hablamos de profundidad de la sabiduría de Dios, según Romanos 11:33, veíamos ahí, es que la sabiduría no tiene límite, hermano. Es tan profunda que no se puede medir. Mire, no tiene límite, no se puede medir. También otra característica aparece ahí, es que es una riqueza, hermano. La sabiduría es una riqueza. Hay múltiples riquezas en la sabiduría. Solo veamos desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Hay riqueza, hermano. Según la palabra de Dios, riqueza. Y la riqueza, hermano, quiere decir que además de que es abundante, también es valiosa, es preciosa, dice. Es preciosa y es inestimable, no tiene forma como medirse, ¿verdad? No se puede medir. Es un tesoro sin comparación. Esa es la idea que da la riqueza de la sabiduría, según el pasaje de Romanos 11:33, si lo quieren tomar ahí a bien. Sabiduría de Dios, decíamos también, porque está hablando de la riqueza de la sabiduría o profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios, y sabiduría de Dios es la capacidad de Él, hermano, capacidad perfecta de ordenar todo con propósito eterno, incluso cuando nosotros como seres humanos no la entendemos, ¿verdad? Porque recuerden que la sabiduría es tan amplia que nuestra mente quizás es pequeña. También decíamos que la sabiduría es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque lleva a Cristo, hermano. Por medio de la sabiduría de Dios, nosotros conocimos a Cristo, y Cristo nos
redimió, nos salvó y nos dio esa libertad en el cautiverio que vivíamos del pecado. Entonces, esas características en forma general vimos ahí lo que es la sabiduría. También vimos la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana o la sabiduría terrenal. Y por conclusión dábamos que la sabiduría humana es limitada, es limitada. A veces es orgullosa, imaginen qué diferencia. Y también se usa para el mal. ¿Creen ustedes que la sabiduría humana se usa para eso? Sí, se está usando para el mal. La sabiduría humana se usa para el mal, ¿verdad? Y la sabiduría de Dios divina es diferente. Por eso decíamos diferencia. La sabiduría divina es pura, mire, santa, justa. Busca siempre el bien y la verdad. Características, hermanos, que son perfectas en la sabiduría de Dios. Y este fue más o menos el resumen de la primera parte del tema de la sabiduría que vimos el jueves. Ahora vamos a continuar siempre con el tema de la sabiduría. Nada más que vamos a ver la sabiduría en una forma especial, como en qué se manifiesta la sabiduría. Vimos características generales, vimos cómo se manifiesta, lo complejo que es ella. Ahora vamos a ver en qué se manifiesta. Vamos a ver 5 puntos en qué se manifiesta la sabiduría de Dios. Y hay un pasaje muy especial ahí que habla de eso, directamente del proveedor de esa sabiduría, y es Romanos 16, 27. Romanos 16, 27 dice, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. ¿Cómo no contemplar, hermano, a Dios por esa gran sabiduría? ¿Verdad? Es una sabiduría completa y perfecta. Dice que la Escritura, según este pasaje, la Escritura la presenta a Dios como el único sabio. Sabio perfecto, ¿va? Él es el único sabio perfecto. Su sabiduría no es teórica. También dice que, sino práctica, es perfecta y eterna, manifestándose en la creación, en la revelación de su palabra, en la historia, en la redención en Cristo y la vida del creyente. Analizar los textos bíblicos, vemos cómo la sabiduría de Dios se despliega en cada ámbito para enseñarnos a confiar plenamente en Él. Este pasaje nos da la idea al único y sabio Dios, porque Dios es único sabio, hermano, el único. Y Él es el que ha compartido con nosotros esa sabiduría, ¿va? De una manera que pues, podamos, y a través de ella, poderle conocer, ¿verdad? La sabiduría es para eso se trata, nos lleva a conocerle, ¿verdad? De una manera que Él quiere y hasta donde nosotros podemos inquirir en ella. Aunque vivimos en una época en la que el ser humano confía más en su ciencia, en su propio conocimiento y filosofía, que en Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría proviene del Señor y que Él la ha manifestado claramente en toda la historia de la humanidad. Esta sabiduría no es solamente teórica, sino que tiene aplicaciones prácticas para nuestra fe y nuestra vida diaria. La sabiduría nos lleva a eso, hermano, a poderla practicar, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Ese es el objetivo, hermano, de aprender esta mañana sobre lo que es la sabiduría. Sabiduría. ¿En qué se manifiesta la sabiduría de Dios? Primer punto. Se manifiesta en la creación. El hermano hablaba de eso y siempre estamos hablando nosotros que todos los atributos, hermanos, todos los atributos que hemos estado estudiando nos llevan a la creación, porque es la primera forma sabia de Dios de poderse darse a conocer, ¿verdad? A través de lo creado. Entonces, ¿en qué se manifiesta la sabiduría de Dios? Primeramente se manifiesta en la creación. ¿Por qué? Veamos Proverbios 3.19. Proverbios 3.19 que nos dice. Lo vamos a ver aquí en pasajes muy claros que habla de ello, que la sabiduría de Dios se manifiesta en la creación. Proverbios 3.19. Proverbios 3.19. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Dos verbos importantes ahí, fundó. Cuando dice fundó es que afirmó con poder, ¿verdad? La tierra, la fundó, la creó. Y también afirmó los cielos con inteligencia. Mire, esa es
La forma con, mire, ¿cómo dice? ¿Cómo lo dije? Con sabiduría y con ¿qué? Inteligencia. La palabra inteligencia también es un sinónimo que tiene que ver con sabiduría, hermano. Es una palabra sinónimo, pues, de sabiduría. Por eso está bien claro ahí, Jehová con sabiduría fundó o creó la tierra. Y afirmó los cielos con inteligencia. La inteligencia es parte de esa sabiduría de Dios, ¿verdad? Miren qué clarito está el pasaje ahí. Veamos otro pasaje, cómo se manifiesta la sabiduría de Dios en la creación. Por ejemplo, Salmos. El libro de Salmos vemos otro pasaje muy claro ahí. Salmos 104, versículo 24. Salmos 104, versículo 24. Mire cómo empieza este pasaje. Empieza con una acción de admiración. Una acción de admiración, un verbo, una acción de admiración, pues, podemos decir ahí. Dice ahí, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Es una expresión de ¿qué? De admiración, va. De admirarse, como cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Y dice ahí, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Y esos beneficios quién los adquiere, hermano? ¿Esos beneficios quién los adquiere? Nosotros, hermano. Nosotros. Porque nosotros somos los beneficiados de esa sabiduría de Dios. Nosotros. Aunque somos también creación, pero la misma creación que nos rodea nos da beneficios. Por eso dice, la admiración del salmista aquí, es lo que me gusta a mí, que es cuán innumerables, o sea, no dice, no se pueden medir, pues. Es innumerable, o sea, no se pueden medir, no se pueden contar. ¿Va? No se pueden contar. Dice, son tus obras, oh Jehová. ¿Va? El salmista se admira. Y dice como en el verbo pasado que dice, hiciste, dice. Todas ellas si la hizo con sabiduría, hermano, es el único sabio Dios, sabiduría perfecta. Con sabiduría perfecta. O sea que no hay error en lo que Él hizo, porque lo hizo ¿qué? Con sabiduría. ¿Va? Con ese conocimiento que solo Él lo posee completo. ¿Verdad? Dice, y la tierra está llena de la tierra, está hablando donde estamos, hermano, donde vivimos. Y los beneficios, claro, repetimos que los recibimos todos nosotros. Y uno de los beneficios mayores, hermano, es porque en su sabiduría nos dio a conocer la salvación, a poseer la salvación. Eso es lo más importante de todo. De todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea es beneficioso para nosotros, para nuestra vida física. Pero recordemos que lo más importante es esa sabiduría que nos lleva ¿a dónde? A esa eternidad, hermano. Eso es lo más importante. Y eso es un beneficio también, hermano. Él dio esa oportunidad para poder conocer. Y a través, como estamos viendo en este caso, a través de la creación, pues Él se manifiesta con esa sabiduría. Vamos a ampliar un poquito más este concepto de que la sabiduría se manifiesta a través de la creación con Jeremías 10:12. Jeremías 10:12. Esto es a base de la palabra, hermano. Para poder entender es con la palabra, no puedes con mis palabras, porque recordemos que la palabra es la que nos dice a nosotros, nos aclara, ¿verdad? Los conceptos de todo lo que Dios quiere. Jeremías 10:12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber. La palabra saber, y dice, y extendió los cielos con su sabiduría. Hay dos palabras claves ahí. Saber y sabiduría son sinónimos. Saber es la traducción ya del griego. Saber. Dice, repito el pasaje, el que hizo la tierra con su poder. Mire que los atributos, hermanos, siempre estamos viendo nosotros que los atributos se enlazan. Estamos viendo la sabiduría de Él, ¿va? Pero el poder va ahí. ¿Por qué? Porque todos los atributos tienen relación. El que hizo la tierra con su poder. Mire, la sabiduría, hermano, de Dios es tan grande que ordena todo como Él ve que es correcto, de forma correcta. El que puso en orden, mire, orden, el mundo con su saber. ¿Y saber es qué es? Es sabiduría, hermano. Y extendió los cielos con su sabiduría, con su conocimiento, con su entendimiento, ¿verdad? Y con el propósito, porque vemos que la sabiduría tiene tres aspectos, tres características que hay que manejarla. Aspecto, conocimiento, entendimiento y propósito.
Entonces, cuando nosotros vemos en estos pasajes, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Cuando vemos así, hermanos, al ver la sabiduría en la creación, vemos ahí también el poder de Dios. Cuando vemos en este aspecto la sabiduría de Dios, ahí contemplamos lo que es el poder de Dios también, ¿verdad? Porque Él sabe con las cosas, sabe cómo hacerlas y el poder va acompañado de esa sabiduría. También dice que el orden y la armonía del universo reflejan la mente sabia de Dios. Ese es el concepto que se interpreta de estos pasajes, ¿verdad? Que el orden y la armonía del universo reflejan la mente sabia de ese Dios. Hay un principio que se aprende aquí, hermano, en estos pasajes, que es la creación es el testimonio también, hermano. La creación es el testimonio permanente de la inteligencia y perfección del Creador, ¿verdad? Esa es otra forma que aprendemos aquí, que la creación es el testimonio. Ella es la que da testimonio, hermano. Veíamos en los pasajes, en otros atributos, que ella testifica de esa existencia de Dios, ¿verdad? Entonces, la creación es testimonio permanente de la inteligencia y perfección del Creador. Ahora, si Dios ordena, crea, hermanos, nosotros también tenemos que aprender y ordena. Nuestra vida también tiene que vivir bajo sabiduría, porque somos parte de la creación también, hermano. Somos parte de la creación. Entonces, debemos de vivir ordenados, ¿verdad? Y bajo la conducción de la sabiduría de Dios. ¿En qué se manifiesta la sabiduría de Dios? También se manifiesta, hermanos, en su voluntad. En su voluntad. Vamos a ver unos pasajes que tienen que ver, en el punto número 2, se manifiesta en su voluntad, en ese deseo que Él quiere para cada uno de nosotros, aún para aquellos que todavía no han creído, ¿va? El deseo. Pero Él tiene, la sabiduría se manifiesta aún en su voluntad, la voluntad que Él quiere. Veamos Salmos 19:7. Vamos a descubrir cómo es que Él se revela a través de su voluntad. Este pasaje nos revela cómo. Salmo 19:7. 19:7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si ustedes ven aquí cómo habla hay una característica, está hablando de la característica de la sabiduría. Mire, al iniciar dice: la ley de Jehová es perfecta, y estábamos hablando de que la palabra de Dios es sabiduría. En ella contemplamos la sabiduría perfecta y completa. Entonces dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Porque dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. Mire, la ley de Jehová, al inquirir en ella, sabiendo que es perfecta, también transforma el alma. ¿Cuál es la voluntad de Dios ahí a través de su palabra? Es que el alma se convierta, ¿verdad? La misma palabra da a conocer que Él desea, o sea, ¿cuál es la voluntad de Él? Que todos se arrepientan, ¿verdad? Que se convierta el alma, que deje los malos caminos, las almas, hablando de los seres humanos, ¿va? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que el alma se convierta. ¿Y a través de qué? Por eso dice en la revelación de su voluntad es a través de su palabra. ¿Dónde están los estatutos? En su palabra. ¿Dónde están las ordenanzas? En su palabra. Entonces, la sabiduría de Dios, hermanos, hace sabio al sencillo, ¿verdad? Cuando habla del sencillo, hermanos, es un sinónimo como de aquel que todavía no conoce, que está ignorante de la fe, está ignorante de la palabra, no ha nacido de nuevo. Entonces, hace sabio al sencillo. ¿Por qué? Porque lo convierte, lo transforma. Esa es la idea que da. Por eso la voluntad de Dios es transformar el alma. ¿A través de qué? De su palabra, y la palabra es sabiduría, hermano. Veamos otro pasaje en la revelación de su voluntad a través de su palabra. Veamos Deuteronomio 4:6. Mire cómo ve Dios. Aquí ya no es una sola persona. Recordemos que esta práctica en el Salmo 19:7 es personalmente. Aquí vamos a ver en forma grupal. Este pasaje tiene que ver Dios con su pueblo Israel.
Dios con su pueblo Israel. Dice, Deuteronomio 4:6. Dice, guardadlos pues y ponedlos por obra. ¿Qué está hablando el contexto? De los mandamientos, hermano. Porque esta es vuestra, mire, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mire que Dios, a través de Moisés, declara en Deuteronomio, en forma grupal, está hablando al pueblo de Israel y declara sabiduría. ¿Qué está hablando de la sabiduría? De los mandamientos, hermanos, que están plasmados en su palabra. Mire, la palabra de Dios es sabiduría, los mandamientos son sabiduría, los decretos, los estatutos, los mandamientos. Y dice, guardarlos pues. Le está hablando Dios a Israel y está hablando de los mandamientos, ¿verdad? En el contexto. Guardarlos pues y ponerlos por obra. ¿Qué? Los mandamientos. ¿Por qué dice ahí? Mire cuál es el resultado. Porque esta es vuestra, ¿qué? Sabiduría, si lo ponen por obra. Los mandamientos dan sabiduría. Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Los pueblos van a tener buen concepto del pueblo de Dios. Y así nos demanda a nosotros. Nos vamos al pueblo de Dios, hermano. Entonces, si ponemos por obra los mandamientos, estamos siendo sabios, estamos siendo entendidos, estamos siendo inteligentes, como dice su palabra, ¿verdad? Y dice ahí, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así nos pueden ver a nosotros, allá, los demás, con el testimonio, con la práctica de los estatutos que Dios nos ha dado, en que vivamos como sabios. Esto se lo dio al pueblo de Israel, pero recuerden que es una enseñanza que puede venir a la iglesia de hoy, porque somos el pueblo también, somos el pueblo de Dios, y debemos de ser sabios, entendidos, inteligentes, en el conocimiento y sabiduría de Dios. Veamos cómo se ve también la revelación de su voluntad en otro pasaje que está en 2 Timoteo 3:15 y 16. 3:15 y 16. 2 Timoteo 3:15 y 16. Mire cómo dice. Está hablando Timoteo, a Timoteo, es la carta de Timoteo, y Pablo se la da a Timoteo, y mire cómo revela Pablo en el caso del testimonio de Timoteo, dice, y que desde la niñez ha sido sabio, le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez ha sido sabio, ha sabido, o sea, en otras palabras es que ha aprendido, pues, dice, y que de la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer como sabio. ¿Para qué? Para la salvación, mire. Por la fe que es en Cristo Jesús. Y declara ahí qué es la escritura. Todo lo que comprende esa escritura sabia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí. ¿Qué da a entender aquí, hermano? El testimonio de Timoteo es que él aprendió su palabra, la palabra de Dios desde niño. Entonces Pablo da a conocer ahí que desde la niñez, mire que es importante conocer la palabra, por eso es importante la enseñanza a los niños, hermano. La enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque desde pequeños vienen conociendo, empiezan a conocer la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y desde pequeños empiezan a entender, a comprender y poner por obra lo que se les enseña. Entonces, por eso Pablo habla de Timoteo como testimonio que da a conocer desde cuándo ha tenido sabiduría Timoteo y conocimiento, y que desde la niñez ha sabido la escritura. Y lo importante es que las escrituras, hermanos, esa sabiduría lleva a ¿qué? A ser sabio, pero ¿para qué? El propósito que Dios quiere, hermanos, es que la gente, las almas sean ¿qué? Salvas. De esa forma has tenido nosotros la oportunidad, hermano, de ser salvos, porque conocimos el evangelio de salvación, las escrituras. Entonces el propósito es que la sabiduría lleva a la salvación. Ese es el propósito de Dios, hermano, de la revelación de su palabra. Estamos en la revelación de su voluntad, es a través de su palabra, y es que las almas o los seres humanos que se salven, se conviertan por medio de la sabiduría que han escuchado y han atesorado. Entonces es bien importante
esto, hermano, este punto, que la sabiduría se revela en su voluntad a través de su palabra para salvación. ¿Qué aprendemos aquí? La palabra de Dios, hermanos, ilumina al hombre. ¿Ve? Es importante porque la palabra aquí, en estos pasajes, ilumina al hombre y le muestra el camino correcto. ¿Qué camino más correcto va a ser este, hermano? Es más correcto, es mejor, que nos lleva a un propósito, a la vida eterna. La sabiduría divina se da en la palabra inspirada que guía al hombre en justicia. Y la justicia es lo correcto, hermano, es hacer lo correcto, lo que tenemos que hacer, porque es de parte de esa sabiduría justa de Dios. Ahora, no necesitamos depender de la sabiduría. Recordemos que hay una sabiduría humana, hermano. Por eso debemos dejar los conocimientos humanos. Y dice, no necesitamos depender de la sabiduría humana, sino dejar que la palabra guíe nuestras decisiones. La sabiduría nos lleva a tomar buenas decisiones, hermano. La sabiduría de Dios nos lleva a tomar buenas decisiones. Esta es la conclusión más importante. Y una de las decisiones es que creímos en Cristo. Nos lleva a creer en Cristo. Y esa oportunidad nosotros la hemos tenido, ese beneficio lo hemos tenido nosotros, que hemos venido a creer en Cristo para salvación, ¿verdad? Y bien importante, hay bastantes pasajes que tienen que ver con esto, el propósito de la revelación de su voluntad. La voluntad de la voluntad de Dios es que a través de su palabra todos que vean al arrepentimiento, ¿verdad?, de sus almas y se conviertan de sus malas obras a ser hombres sabios, con esa sabiduría de arriba, no la sabiduría de esta tierra. Recuerden que la sabiduría de esta tierra no es buena, porque corrompe el alma. Más la sabiduría de arriba dice que hace sabio, aún al más sencillo, ¿verdad? Qué importante es la palabra en ese aspecto, hermano. Y la revelación de su voluntad. Entonces, la sabiduría de Dios se manifiesta en la revelación de su voluntad para salvación. Vamos a ver otro aspecto bien importante en qué se manifiesta la sabiduría de Dios. Sabemos que sabiduría es conocimiento, es entendimiento y propósito de Dios para con los seres humanos. También la sabiduría de Dios se manifiesta en la dirección de la historia, hermano. Fíjense que la sabiduría de Dios también ha ido ahí, ha estado, hermano, a través de los tiempos, desde que Dios pensó crear al ser humano y crear todo lo que vemos, todo lo que nos rodea. Él se manifiesta en él eso de la sabiduría, hermano. Se manifiesta en la dirección él dirige la historia, hermano. A pesar de que nosotros veamos cosas negativas en la historia, él ha estado con su sabiduría, ha dirigido la historia. ¿Por qué vamos a ver? Porque la palabra lo dice. Veamos Isaías 46, 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. ¿En qué se manifiesta la sabiduría de Dios? En la dirección de la historia. Mire cómo dice Isaías 46, 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Miren, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y haré todo lo que quiero. Mire, Dios en su sabiduría, hermanos, hace al ser humano, en este caso a Isaías como profeta, hace recordar al pueblo y decirle: acordaos de las cosas pasadas. Les dice, va, desde los tiempos antiguos. Imagínense, él tiene control, hermano, de la historia. Si el pueblo de Israel pasó cosas buenas, hermano, y cosas malas, ¿verdad? Y él en esos tiempos, él actuó con sabiduría, aún en los tiempos de la historia. Entonces, por eso este pasaje habla clarito que acordaos de los tiempos pasados, de los tiempos antiguos. ¿Por qué dice ahí? Porque yo soy, ¿qué?
Dios. Yo soy Dios. Y da otros conceptos importantes, hermano. Hay que entender aquí, miren. Y no hay otro Dios. No hay otro. O sea, hay que entender otro como yo, dice Dios, va. Y nada hay semejante a mí. Conceptos propios de Dios, hermano. Son características propias que solo Dios las tiene. Él es el único Dios. ¿Quién lo discute? Nadie. Y el que lo discute no está en sabiduría, está en insensatez. Es el único Dios. Y nada hay semejante a mí, dice. Y mire cómo dice el versículo 10. Que anuncio el porvenir. Es el único profeta perfecto. Los profetas que hablan ahora analizan las cosas a ver de qué manera. Pero el único profeta que anuncia el futuro es Dios, hermano. Porque es el único que conoce el futuro. Es el único que conoce el futuro. ¿Verdad? Hay que ser sabio en esto y entender que Él anuncia lo por venir desde el principio. Es el único que conoce el futuro, hermano. Nadie más, ningún ser humano puede ser tan atrevido a decir que yo soñé o que esto y lo otro. No, hermano. Es difícil, no es. Es el único. No hay que engañarse. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. ¿Y lo hace con qué? Con seguridad, hermano. No es que por si acaso sucede, pues ustedes van a ver si es profecía o no. Lo que aún no era hecho, miren. ¿Qué digo? Miren, ahí está la palabra clave. ¿Qué digo? Mi consejo. La sabiduría, hermano, es consejo. Si nosotros ponemos de manifiesto la sabiduría, los consejos están aquí en su palabra. Entonces digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Si Dios nos aconseja, hermanos, estamos siendo sabios. ¿Qué nos aconseja Dios? Tanto. Nos aconseja que nos apartemos del mal. Nos aconseja que andemos por el camino derecho, que andemos por la justicia, que andemos por la verdad. Y sin número de mandamientos y aclaraciones que dan a entender el consejo de Dios. ¿Verdad? En Proverbios hay tantos consejos, hermano, que los consejos son ¿qué? Sabiduría. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría, ¿verdad? Y toda la palabra, hermano, no hay que negar, todas las palabras de Génesis hasta Apocalipsis, hay consejo, hay sabiduría. Entonces el consejo también, hermano, es una característica o es parte de la sabiduría. Por eso es la palabra clave aquí. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Dios, hermano, se manifiesta a través de los tiempos, ¿verdad? Esa sabiduría de Dios ha ido manifestando en la historia. Desde que pensó crear al hombre, Él empezó a usar la sabiduría. Y la sabiduría solo en Él se manifiesta completamente, hermano. Veamos otra parte importante que la sabiduría se manifiesta en la dirección de la historia. Y es en Daniel 2:20. Estamos hablando de profetas, hermano. Los profetas declaran bastantes cosas así, tanto el pasado, presente y futuro. De ahí vemos el concepto de la sabiduría que viene de todos los tiempos. El profeta Daniel 2, 20 y 21. Miremos cómo dice Daniel 2, 20 y 21. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos. Cuando habla de siglos en siglos, hermano, estamos hablando de ¿qué? De un lapso de tiempo que no dice cuánto, sino tiene límites desde pasado y presente, desde siglo en siglo. Porque suyos son el poder y ¿la qué? Sabiduría. El poder y la sabiduría son de Dios, hermano. Versículo 21. Mire cómo dice ahí. Esta es la característica de la sabiduría de Dios a través de los tiempos. Dice, Él muda los tiempos, o sea que Él cambia los tiempos. Esa es la idea que da. También dice, y las edades, ¿verdad? Las edades. También dice, ¿qué más dice? En la historia Él ha quitado, aquí dice quita reyes y pone reyes. Él sabe hacer eso, hermano. Porque Él maneja los tiempos. La sabiduría de Dios maneja los tiempos de la historia. De por eso, Él quita reyes y pone reyes. ¿Cuántos reyes han habido en esta tierra, hermano, en todo el globo terráqueo? ¿Cuántos? Miles y miles de gobernantes.
sí. Miles y miles de gobernantes. ¿Quiere molestar? Dice, quita reyes y pone reyes. O sea, él ha manejado el mundo, aún ha manejado los gobiernos con su sabiduría. Aunque los gobiernos se porten mal, hermano. Dios sabe, ya sabía que estos gobiernos se iban a portar mal. Y por eso él dice, pone reyes y quita reyes en su sabiduría. O sea que él maneja los tiempos de las personas, ya aún que estén en alto cargo. Da sabiduría a los sabios, mire, a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Si podemos ver aquí, hermano, está bien claro que Dios maneja en su sabiduría. Él ha dirigido la historia, en su sabiduría. Ha dirigido toda la historia del ser humano, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin. Por eso se manifiesta también, aún la sabiduría de Dios se manifiesta en la dirección de la historia, ¿verdad? Imagine cómo habla aquí los dos profetas, cómo hablan de eso, de cómo Dios ha controlado los tiempos desde un principio pasado, en el presente y lo que habrá en el futuro. Ese futuro que nosotros no lo podemos ni andar diciendo que viene, sino que la palabra lo dice, Dios lo sabe, hermano. Nadie más lo sabe. El que dice que viene esto se exalta a sí mismo. La sabiduría de Dios es perfecta y Él es el único que sabe los tiempos, conoce el futuro perfectamente. ¿Qué aprendemos aquí, hermano? Que al observar la historia descubrimos la sabiduría de Dios. En estos pasajes observamos que la sabiduría de Dios está aún en eso del control de los tiempos. También Dios gobierna los tiempos, hermano, ¿verdad? Dios gobierna los tiempos, los reinos y los acontecimientos de la humanidad. La palabra lo revela, hermano, ¿verdad? Él ha estado presente en toda la historia del ser humano, ¿verdad? También dice que la historia no sucede así nomás al azar, ni debajo del control humano. El hombre no puede decir que él controla todo, hermano, porque no es capaz. Es parte de la existencia de él aquí en esta tierra, pero él no puede controlar todo, sino que está bajo esa dirección de ese Dios sabio. Él dirige aún a los que están, dicen, en inminencia, ¿verdad? Entonces, la historia no sucede al azar y ni bajo el control del ser humano, sino que bajo la sabiduría y soberanía. Aquí se manifiesta la soberanía de Dios, hermano, en los tiempos. Pide que es sabiduría, ¿va? Pero como la soberanía es poder, es control de todo, entonces la sabiduría se manifiesta manifestando la soberanía de Él, aún controlando los tiempos, ¿verdad? Ahí se ve. Aunque el mundo parezca estar en caos, como lo vemos en tiempos actuales, ¿verdad? Debemos confiar en que el Dios sabio tiene control de todo. Aunque miremos las cosas difíciles como está pasando en el mundo que nos rodea, hermano, las noticias, oímos muchas cosas, guerras, asesinatos múltiples, todo lo que vemos, ¿verdad? Pleitos, poder, pero recordemos que el único poderoso es Dios, y Dios está al control de lo que pasa en este mundo, hermano. No dudemos, Él controla todo. Aunque el ser humano crea estar en su sabiduría, el ser humano se equivoca, pero ese Dios todopoderoso no, man. Se mantiene con la sabiduría que Él tiene y controla aún los tiempos, pasados, presentes y futuros. ¿En qué se manifiesta la sabiduría de Dios? Hay otro punto muy importante que se manifiesta la sabiduría de Dios, es por medio de la redención por medio de Cristo. Se revela a través de la redención por medio de Cristo. Redención es redimir, es rescatar. Esa experiencia que hemos tenido nosotros, ¿verdad? Ya la tenemos. Habíamos sido redimidos de la condenación eterna. Veamos cómo se manifiesta este aspecto aquí de la sabiduría de Dios. Aún se manifiesta en la redención del ser humano por medio de Cristo. 1 Corintios 1, 23 y 24. En este pasaje vamos a ver también lo que es la sabiduría de Dios a través de la redención. 1 Corintios 1, 23 y 24. Dice:
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mire cómo dice, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Evangelio, hermanos, es una riqueza y es sabiduría de lo alto. Es sabiduría de Dios. Y Cristo, poder de Dios. O sea que la sabiduría de Dios es Cristo, hermano. Es a través de Cristo. A través del Evangelio. Predicado. Porque dice en del pasaje, primera parte del pasaje, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y mire cómo lo ve la gente. Para los judíos tropezadero. ¿Por qué? Porque veían al Salvador ahí, hermano. Y para ellos era tropiezo eso. Porque ellos querían vivir siempre ¿de dónde? Con la ley pasada. Con lo pasado. No querían amoldarse al Evangelio de Cristo. Entonces para ellos es tropezadero. ¿Verdad? Era tropezadero. Y para los gentiles era locura porque ellos no creían que como que iba a ser una persona a venir a morir por mucho. Por eso era locura para los griegos. Era locura porque ellos no creían y para ellos la sabiduría era diferente, hermano. Es conocimiento. Es conocimiento, es saber. No que uno viniera a morir por otros. Por uno, por un montón. ¿va? Entonces para ellos era locura. Y claro, ahí está clarito, hermano. La sabiduría de Dios es Cristo, hermano. Cristo, poder de Dios y sabiduría. El Evangelio, hermano, es sabiduría. Es algo que debemos adquirir nosotros. Porque es la complacido adquirir esa sabiduría a través del nuevo nacimiento. ¿Verdad? A través del nuevo nacimiento. Por eso dice que hizo un solo. Llamó, dice, así a judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es una sabiduría grande, hermano. Por medio del Evangelio. Por eso decimos que la Escritura está completa, hermano. El Evangelio es sabiduría, hermano. Cristo mismo es el poder, es sabiduría. ¿Verdad? Veamos ahí en la redención por medio de Cristo en otro pasaje, que está bien claro ahí. Veamos Efesios 3, 10 y 11. Mire cómo se ve la cantidad de la sabiduría aquí, hermanos. Estamos tratando nada más la parte de la sabiduría. Efesios 3, 10 y 11 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Conforme al qué? Al propósito, mire, la sabiduría tiene propósito, ¿recuerdan, ma? Tiene propósito. Eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. A través de la iglesia, hermanos, se ha dado, dice, a conocer la multiforme sabiduría, las múltiples formas que tiene la sabiduría, hermano. Por eso decimos que la sabiduría es compleja, hermano, es amplia, pues, en otras palabras. Por eso y para que la multiforme, o sea, las múltiples formas que tiene la sabiduría, en que se manifiesta la sabiduría, hermano, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, hermano, por medio de nosotros, se da a conocer esa multiforma, esa cantidad formas de la sabiduría de Dios. Aún dice, para aquellos seres espirituales, hermano, imagínense, está hablando de seres espirituales, ¿verdad? Seres espirituales, a los principados y potestades en los lugares ¿qué? Celestiales. Conforme al propósito, la sabiduría tiene propósito, o sea, tiene propósito eterno, hermano, miren, propósito eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo no dar gracias a Dios, hermano, por esa sabiduría? ¿Verdad? Esa sabiduría se da a conocer a través de la redención por medio de Cristo. El Evangelio, hermano, es sabiduría. Es sabiduría, ¿verdad? Por eso dice ahí, Pablo hablaba que para aquellos ciudadanos extranjeros era locura, ¿verdad? Y para los que vino Cristo era tropezadero, ¿verdad? Porque no querían dejar las cosas antiguas, ¿verdad? No creían pues, que Él era querían un libertador, pero político, ¿verdad? Social. No querían al libertador espiritual. Cristo es el libertador.
de las almas, de la condenación eterna. Eso no lo querían ellos. Pero vemos que la sabiduría de Dios, hermanos, es aún en la redención por medio, y gracias a ellos nosotros hemos alcanzado ese beneficio, ¿verdad? Por medio de la redención, que es sabiduría de Dios. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Efesios 1:7 y 8. Mire cómo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Miren, ¿en quién tenemos redención? ¿Hemos tenido redención en eso? Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Para qué? El perdón de pecados. Está clarito aquí el pasaje. Miren, ¿en quién tenemos redención por su sangre? Por esa sangre derramada en la cruz. Dice, el perdón de pecados según la riqueza. Mire, la riqueza está ahí también, hermano. ¿De su qué? De su gracia, de ese favor que nosotros no merecíamos, pero que Él nos concedió ese favor, porque Él quiso, aunque no lo merecíamos, pero Él quiso. ¿Qué hizo? Dice, sobreabundar, hermano. Es abundante, hermano. Esa sabiduría es sobreabunda ahí, a través de la gracia, ¿va? Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea que la palabra a nosotros nos hace recordar que debemos de ser sabios, hermano. Tomar la sabiduría, la inteligencia, considerarla, ¿verdad? Buscarla, pedirla. Nos toca a nosotros hacer eso, hermano. Es un mandamiento de Dios. Hay que buscarla, pedirla. Al considerar a Cristo, hermanos, hallamos la plenitud de su plan sabio, la salvación nuestra. La cruz misma es la máxima expresión de la sabiduría divina, uniendo la justicia y el amor. ¿Dios ha sido justo? Nosotros merecíamos castigo, pero la justicia nos hizo ¿qué? Justos. Y el amor de Dios, hermano, ¿cuánto más? Nos amó aún siendo ¿qué? Pecadores, ¿verdad? Hay que dar gracias a Dios por ello, hermano. Amén. Si no fuera eso, hermano, no tuviera sentido nuestra vida, porque estábamos perdidos, como dice el hermano, digo, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y esa bendición de la gracia y esa sabiduría de Dios para con nosotros es perfecta. La redención en Cristo revela la profundidad de la sabiduría divina al unir justicia y amor, dijimos, ¿va? Ahora, ¿qué vemos aquí, hermano? La verdadera sabiduría se encuentra en rendir nuestra vida a Cristo y vivir bajo su gracia. Ese favor que nos ha dado el Señor. Recordemos que la verdadera sabiduría se encuentra en rendir nuestras vidas a Cristo cada día y vivir bajo su gracia. Vamos a ver la última forma en que se manifiesta la sabiduría de Dios. Y es una de las que es importante, hermano. Es en la vida de cada uno de nosotros. O sea, esa es la sabiduría práctica. Ya nos toca a nosotros esta. Primeramente, ¿qué hay que hacer? La sabiduría de Dios se manifiesta en la vida del creyente. Mire que nos dice un pasaje aquí que tenemos que hacer con la sabiduría, ya como creyente, hermano. Veamos Santiago 1:5. ¿Qué hay que hacer primero? Si no la tenemos, ¿hay qué? Ya vamos a ver qué hay que hacer con la sabiduría. Un pasaje muy claro, hermano, que si nos lleva como una ordenanza a hacer eso. Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire que es importante, hermano. Está haciéndola como quien dice a una cierta evaluación. Si alguno dice, o sea, nos hace como evaluarnos. Si alguno de nosotros, de vosotros, dice el escritor, ¿va?, tiene falta de sabiduría, ¿qué dice?
Una orden, hermano. Como una orden o una exhortación. Más que todo es una exhortación. Pídala a Dios. Hay que pedir la sabiduría, hermano. Aún siendo creyentes necesitamos pedirla porque de repente estamos faltos de sabiduría. Recuerde que la sabiduría se puede adquirir en medida, ¿cierto? Pero como nosotros somos, recordemos que somos creación, tenemos la sabiduría es limitada para nosotros, pero si no la tenemos hay que, primeramente, pedirla. Este es en la vida del creyente, hay que pedir sabiduría, hermano. Si hay falta de sabiduría hay que pedirla, dice. ¿Cómo la pedimos? En oración, ¿verdad? En clamor, en petición. Y mire qué dice, la respuesta clara, hermano, es que el cual, dice, da a todos abundantemente. Él la da, hermano. Si nosotros la pedimos, la va a dar y a todos, dice. Porque si todos somos creyentes, entonces vamos a tener sabiduría, hermano. Y si no la tenemos, pidámosla. El cual da a todos abundantemente. Dos características, es en abundancia la sabiduría, hermano, que la va a dar Dios si no la tenemos. Y también otra parte que dice, y sin reproche, no lo va a negar, hermano, la sabiduría, nos la va a dar, sin reprochar, sin poner peros, sino que se la va a dar sin nada de obstáculos, y la va a dar como Él sea. Y le será dada, o sea que es efectiva, hermano, al pedir la sabiduría, la va a dar, hermano, porque sabe Dios que la sabiduría es importante en el creyente. Si el creyente no experimenta la sabiduría, hermanos, realmente no va a crecer, realmente no va a conocer a Dios como es. Y es una práctica, hermano. La sabiduría es algo práctico. Por eso la sabiduría en la vida del creyente hay que pedirla. Hay que pedirla. Mire cómo la ve Proverbios 2, 6 y 7. La sabiduría en la vida del creyente. Aquí el sabio, el proverbista, mire cómo declara este pasaje aquí. Proverbios 2, 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría, mire, da. O sea, eso da a entender como que la da con voluntad. Y de su boca viene ¿qué? El conocimiento es sabiduría también, hermano. Y la inteligencia. Mire, 7, versículo 7. Él provee ¿cómo? ¿Cómo es? Mire, Él provee la sana sabiduría a los sana. Otra característica que no la vimos allá, aquí aparece, mire. La sabiduría de Dios es sana. O sea que hay sabiduría que no es buena, que está enferma. Es la sabiduría humana. La sabiduría humana está corrupta, está incompleta. Sí, repito el 7. Él provee la sana sabiduría a los que, a los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Los que han creído, los que hemos creído. Es escudo a los que caminan rectamente. Es una metáfora que dice escudo, es protección. Escudo significa protección. Es escudo a los que caminan ¿qué? Rectamente. Ya mencionamos rectos. Rectos son los que ya están guiados por la sabiduría de Dios. Y caminan ¿qué? Guardados, protegidos por esa sabiduría. Y es escudo a los que caminan rectamente. O sea que estamos llamados a caminar rectamente, hermano. Y esa misma sabiduría nos ¿qué? Nos va a proteger. Nos va a proteger. Ese conocimiento de Dios nos va a proteger. La sabiduría en la vida del creyente. Si ustedes ven, los pasajes son claros, no ocupa interpretación, está clarito. Veamos Proverbios 16, 16. Proverbios 16, 16. Proverbios 16, 16. Mire cómo dice, cómo es la sabiduría en sí, hermano. Aquí está viendo la importancia de la sabiduría que tiene, qué importancia tiene. Proverbios 16, 16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro que preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. O sea que la sabiduría, hermano, tiene mayor valor que cualquier tesoro en este mundo. Que mayor cosa en este mundo, que cualquier posesión en este mundo, la sabiduría es mejor que todo ello, hermano. La sabiduría de Dios, ¿verdad? Es mejor que todo. Mire, clarito el pasaje dice, mejor es. Está hablando de la dimensión que tiene la sabiduría en relación a las cosas de este mundo, hermano. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. El oro
Todos deseamos ver una cosita que miramos de oro, se ve atractiva. La vemos atractiva por muy chiquita que sea, es oro, dice. Y quedamos observando que el oro, que es algo que todo ser humano lo aprecia. Pero es mayor, hermano, la sabiduría. Algo que no se ve, pero que usted lo experimenta en su vida. Es más rico que cualquier tesoro de este mundo. Así lo dice el pasaje. Que la inteligencia que la plata. La plata es otro metal preciado que también atrae, ¿verdad? Pero es mejor, dice, ser inteligente que andar con eso alhajas. Entonces, qué importante. Aquí vemos nosotros la riqueza de la sabiduría, hermano. Qué importante es la sabiduría, hermano. Ese atributo de Dios que nos lo ha dado a nosotros, ¿verdad? Nos ha transferido a nosotros y lo podemos experimentar. Y gracias a ello, hermanos, nosotros debemos buscar la sabiduría de Dios, porque es importante. Es importante para podernos guiar como creyentes sabios, viviendo una vida sabia, con conocimiento, ¿verdad? Con entendimiento y propósito en esta vida. En nuestra vida diaria experimentamos su guía constante, por eso debemos vivir confiando en Él y deseando su sabiduría. Dios da sabiduría práctica para cada día a quienes la buscan. La sabiduría no es solo teoría, sino práctica y diaria, otorgada por Dios a quien la busca en oración y fe. Como creyentes debemos pedir y aplicar la sabiduría de Dios en nuestras relaciones personales, en nuestras decisiones y en nuestra conducta. Es bien importante la sabiduría en estas áreas, ¿no? La sabiduría es bien importante. Según lo que hemos visto, todos los puntos que hemos visto nos llevan a eso. Debemos de aplicar la sabiduría en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestra conducta. Sobre todo, hermanos, la sabiduría de Dios se hace evidente en cada aspecto de la existencia, desde la creación hasta nuestra vida diaria. Esta sabiduría nos invita a confiar en Él, en ese Dios sabio, obedecer su palabra, descansar en su soberanía, aceptar la redención en Cristo y vivir en dependencia de su gracia y guía de Él. Por tanto, no busquemos la sabiduría limitada de este mundo, sino la sabiduría perfecta de nuestro Dios, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para salvación. Mantengamos, busquemos y vivamos la sabiduría, hermano. Dios nos bendiga.